Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy, miércoles, nos acompaña el concejal de, en este caso, Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón. Miguel Ángel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias a vosotros. Es un placer tenerte con nosotros. El nombre de concejal Vivienda y Desarrollo Urbano, con lo fácil que es urbanismo directamente. Son las cosas de la nueva política Las connotaciones que tienen determinados términos. Pero bueno. Es lo que hay. Una nueva nomenclatura pues para un tiempo nuevo. Efectivamente. Miguel Ángel, comenzamos. Temas importantes. La jornada de ayer por la tarde, las máquinas ya se veían trabajando en la zona de la Cueva de las Palomas para la consolidación y estabilización de los desprendimientos que ocurrieron la pasada semana, la que rápidamente el Ayuntamiento de Almería, sin ser su competencia, creo, está trabajando. Bueno, al final lo primero que tenemos que darnos las gracias, ¿no? Y entre los que somos cristianos, darle las gracias a Dios, que no hubo ninguna víctima ni nada. Ningún percance personal más allá de una torcedura de un tobillo de una persona que corrió en una carrera apresurada, pues se torció un pie. La verdad que podía haber sido mucho más grave de lo que fue y la situación de la Cueva de las Palomas del cerro en sí, pues la verdad que indica que tenemos que actuar. De hecho estamos actuando rápido, de manera rápida, pues porque podía haber sido mucho más grave los hechos que se produjeron la semana pasada, sobre todo teniendo en cuenta que hemos tenido una serie de lluvias ahora en estos últimos días, este pequeño invierno, coletazos de invierno que hemos tenido en este fin de semana, el viernes y el sábado. Y bueno, lo primero que hicimos fue de manera inmediata, por supuesto, desalojar la zona, no solamente las viviendas afectadas, sino el alcalde dio la orden de que ampliásemos un perímetro grande de actuación y de precaución para que, pues, en primer lugar, salvaguardar la integridad física de las personas, eso por supuesto y ante todo, y una vez que la policía local y que los bomberos, que los miembros de protección civil municipal y también, pues por supuesto, los técnicos del área de la los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo visitaron la zona, bueno, pues convenimos hacer un desalojo también de unas viviendas que no habían sido afectadas, pero que ante la situación de cómo estaba la geografía del terreno, la orografía del terreno, pues estimamos oportuno desalojar, previendo que pudiese haber más deslizamientos, como así ha pasado. Ha habido, de hecho, algunos deslizamientos muy suaves en los últimos días. Y bueno, lo importante es señalar que no hubo víctimas. En lo segundo, pues que hemos estado actuando de manera inminente, de manera rápida. Ya tenemos hecho las primeras medidas, hemos hecho una escollera de piedra, ahora estamos haciendo un lecho pues para propiciar que las piedras que hay sueltas vayan deslizándose de una manera controlada, por decirlo de alguna manera. O sea que vamos ahora a provocar el deslizamiento de fragmentos de la montaña que se han quedado sueltos. Digamos que se ha producido se ha resquebrajado la roca y por tanto todavía quedan rocas sueltas. Vamos a intentar deslizarla de una manera controlada hacia abajo. Y que caigan un lecho que esté... Y ya hemos empezado con la maquinaria. Ayer martes, empezamos a crear ese lecho, ese muro de contención. Hace un rato, antes de venir para acá, bueno, esta tarde me han estado enseñando cómo estaban avanzando los trabajos. Unos trabajos que hay que hacer con determinada precisión y con precaución, sobre todo, pues porque, como decía, se siguen produciendo movimientos y se van a seguir produciendo movimientos en los próximos días. Y bueno, pues cuando tengamos todos los trabajos de consolidación y de aseguramiento y de limpieza de todo el cerro, pues ya permitiremos la entrada de las personas a las casas que desalojamos la semana pasada. En torno a unas 2 semanas nos van a llevar los trabajos, porque hay que hacer parte de los trabajos de manera manual. Tened en cuenta que hay una serie de rocas que debido a su volumen tan grande no podemos desplazar hacia abajo, y lo que tenemos que hacer es anclarla al cerro con una malla, y una vez que la tengamos aseguradas con una malla, taladrarlas para hacerlas más pequeñas, para, digamos, demolerlas manualmente, y que luego soltemos la malla y esa roca caiga poquito a poco. En definitiva, una operación de bastante artesanía, por decirlo de alguna manera, bastante manual, pero que tenga como consecuencia, pues al menos una estabilización, primero la limpieza de todo lo que ha habido, de todos los desprendimientos que ha habido, y una estabilización de un cerro que de por sí es inestable, que viene con unos antecedentes, porque ya en un pasado hubo
unos desprendimientos, pero al final es una colina que que tiene, como decía, la propia composición de la materia, de la composición geológica del cerro, pues hace que no sea una zona precisamente estable, no es roca viva, con lo cual puede darse estabilidad. Vamos a intentar dejarlo lo mejor posible para garantizar la seguridad de las personas. Eso te iba a decir, el tema de las viviendas que tiene, esas que tuviste que desalojar, las que estaban más afectadas y luego también otras 4, 5, 6, 7 viviendas que había posteriormente debajo. ¿Esa zona está bien asegurada? Porque claro, ¿quién es el que tiene la competencia de decir, bueno, pues vamos a decir una urbanización en esta zona y vamos a ver lo que pasa? Cuando los propios vecinos incluso se habían quejado antiguamente de que sí sigue habiendo muchos desprendimientos de roca. Bueno, la verdad que es una zona que por supuesto, geológicamente pues es lo que es. No es una urbanización consolidada en mitad de una ciudad, es una zona que tiene una serie de oquedades en el terreno que además se han ido provocando, se han ido acentuando por la acción de las personas, pues porque se han excavado cuevas, pues porque se han instalado corrales, pues porque hay mucho tránsito de vecinos y mucho tránsito de animales domésticos, no domésticos, de palomas, de gallinas. En fin, es una zona que no siendo apta para el tránsito peatonal, pues se está todos los días actuando sobre esa zona. Entonces, si además de que la morfología, la propia composición geológica, como decía, del terreno, parece que no sea una de las zonas más sólidas, pues si además se actúa desde el punto de vista de lo humano, y pues la zona se degrada y pasa lo que ha pasado. Claro. Lo que vamos a hacer lo posible y lo imposible por dejar la zona lo más limpia posible y además por intentar que vamos a limpiar todas las cornisas de roca que han quedado, vamos a intentar porque en el futuro pues nadie dice que no pueda pasar, no pueda haber ninguna piedra que caiga, pero vamos a intentar que esa zona quede totalmente despejada para que los habitantes puedan volver a sus viviendas en unas condiciones de máxima seguridad. Si no, y hasta que no se consiga eso, pues por supuesto no vamos a dar la vía libre para que retornen a sus casas. No obstante, hablando de esa situación, hablando de esos desprendimientos, también el tema de lo del patio, la situación del que ocurrió en el patio también, eso, ¿en qué situación se encuentra ese asunto? El tema del patio, que estaban apuntalados todos, se estaban viendo. Finalmente, ¿qué va a pasar con esa vivienda? Bueno, en el patio lo que tuvimos que hacer un desalojo de 250 personas aproximadamente, porque literalmente se venían las zonas comunes abajo, las galerías y los pasillos que daban acceso a las viviendas. Nosotros lo que hicimos por parte del ayuntamiento fue asegurar y apuntalar los pasillos, pero no podemos no podemos olvidar que aquello es un residencial privado, que es verdad que vive determinado tipo de gente con una situación social compleja, que no es fácil, que hay mucha inmigración, parte de ella creemos que ilegal, que además hay cierta dosis de marginalidad y luego pues también hay gente muy humilde que tiene muy pocos medios para poder llevar una vida en condiciones y para poder acceder a una vivienda digna, ¿no? sin ayuda externa. Pero no podemos olvidar que en definitiva el complejo y los 4 edificios que conforman el patio es un inmueble privado. Desde la Gerencia de Urbanismo hemos iniciado el expediente de restablecimiento de disciplina urbanística para que se proceda por parte de los propietarios a asegurar de una manera definitiva esos balcones, esos accesos. Y bueno, pues si los propietarios no lo hacen, pues habrá que ver si el ayuntamiento de manera subsidiaria en el futuro tendría que hacérselo, pero teniendo en cuenta que la legislación urbanística nos dice que eso es un inmueble privado, que quien tiene la competencia y quien tiene que asegurar y que tiene que velar por el buen mantenimiento y la buena conservación de un edificio son los propios inquilinos, los propietarios, no los inquilinos. Claro. Otra cosa es que allí pues los inquilinos sean de manera regular, y que no habiten los propietarios, sino que habite gente que se ha vendido, se ha arrendado, se ha subarrendado la edificación. Es un tema social complejo. Desde ahora lo estamos planteando desde el punto de vista urbanístico sobre todo, pero no descarto que en un futuro tengamos que acometer ahí una operación más de tipo social, más compleja, pues porque las dificultades que entraña esa zona, pues por todos es sabido. En definitiva, yo lo que creo es que tanto en una cosa como en la otra hay un hilo conductor y una conexión. Estamos en una de las zonas más deprimidas de la ciudad, la zona de Pescadería La Chanca, donde había aprobado desde los años 90
un plan especial de reforma interior, un PERI, donde teníamos que haber hecho toda la administración de nuestro trabajo, donde no se ha hecho, donde creo que hace falta más inversión pública, sobre todo aquí quien tiene que desarrollar el PERI es la Junta de Andalucía, pero yo creo que es una cuestión de todos, no una cuestión de confrontar, no vengo yo a confrontar esta noche, simplemente decir sino las cosas, decir que creo que, en definitiva, bueno, es un barrio, como decía, lo que he dicho para el patio, pues se aplica básicamente a todo el entorno. Es un barrio que necesita pues de mucha intervención social, sobre todo, más que urbanística, más que de vivienda, que también la tiene, por supuesto, sobre todo, más que paisajística, de recuperación de zonas degradadas. Yo creo que al final la intervención que allí se requiere, sobre todo, es mucha intervención social, y eso hay mucho trabajo por hacer en un barrio prácticamente marginal o deprimido, más bien que marginal, como puede ser de Pescadería Chanca. No obstante, el Ayuntamiento de Almería llega hasta donde llegue y puede hacer lo que puede hacer. La rehabilitación de ese puente de pescadería que tanto se ha hablado, finalmente el Ayuntamiento de Almería va a ser en esta corporación donde se va a llevar a cabo esa rehabilitación total, ¿no? Sí, nosotros en el marco de ese compromiso que tenemos, por supuesto, y que creemos que con los recursos limitados que tiene un ayuntamiento, porque al final estamos hablando de unas operaciones de bastante envergadura, de mucha envergadura, de competencia autonómica, de competencia estatal. Nosotros como ayuntamiento, pues, lógicamente no podemos escurrir el bulto, no tenemos que hacer frente a nuestras competencias también, mucho más allá de lo que son incluso las competencias, porque no podemos ser ajenos a una realidad, la realidad social de nuestra ciudad. El ayuntamiento es la administración más cercana a los ciudadanos y sin duda tenemos que responder a las demandas. Y está claro que, bueno, pues el otro día presentamos en pleno, el concejal de Fomento presentó en pleno un borrador de lo que puede ser una intervención en el puente de Pescadería, pues con la idea de que esa conectividad que hay entre Pescadería y la zona de Plaza Pavía pues se mantenga. Vamos a hacerlo mucho más, vamos a asegurarlo, vamos a intervenir desde el punto de vista de la seguridad, pero sobre todo también desde el punto de vista de la estética y de la funcionalidad del propio barrio. Lo vamos a hacer del propio barrio y del propio puente. Vamos a actuar también en los solares colindantes, vamos a hacer que el acceso al puente sea apto para personas con movilidad reducida. En definitiva, pues yo creo que vamos a poner en uso y en valor una infraestructura que los vecinos quieren que se mantenga y quieren que se mantenga abierta, y por supuesto tenemos que mantenerla en buen uso. Pero para llevar a cabo todas estas actuaciones hace falta importante tener ese documento como es el Plan General de Ordenación Urbana para futuras actuaciones en diversas zonas de la ciudad de Almería. Un Plan General de Ordenación Urbana que el propio concejal, ya hemos hablado mucho aquí en la entrevista de ese Plan General. Salíamos satisfechos de unas reuniones anteriores, pasan los días, no se habla absolutamente nada, el concejal empieza a preocuparse porque no se habla absolutamente nada. Y parece ser que el próximo viernes, pasado mañana, ha sido convocada una nueva reunión en la que, ¿cómo va el Ayuntamiento de Almería? ¿Cómo va el concejal de urbanismo a esta nueva reunión del Plan General de Ordenación Urbana? Bueno, después de 15 años, pues, no soy yo. Digo el actual. Yo soy uno más. En una cadena, porque esto empezó hace ya desgraciadamente mucho tiempo. Y le tenemos que poner nota de humor, pues porque la verdad que gracia no tiene ninguna gracia, pero es verdad que tenemos que tomárnoslo con cierta, en fin, con la espalda ancha y con cierta dosis de humor. Este trabajo se inició estando de concejal de urbanismo don Juan Vejino, luego el señor Benzal, ahora me ha tocado a mí. En fin, y parece que pasó el propio alcalde que también pasó. Bueno, me salta efectivamente los 4 o 5 meses del alcalde actual, que fue también concejal del ramo. En definitiva, aquí lo que se pone en manifiesto es que la tramitación urbanística en Andalucía es un auténtico despropósito, que no genera seguridad jurídica para los municipios y, por tanto, si no genera seguridad jurídica para los municipios, no hay seguridad jurídica para los ciudadanos que viven en esos municipios, para los ciudadanos que quieren invertir en esos municipios. En definitiva, somos una comunidad autónoma mucho menos competitiva en comparación con cualquier otra que tenga un urbanismo ordenado, un urbanismo claro, transparente, donde las reglas del juego sean diáfanas, sean claras, no se lleven a interpretaciones y no se lleven a cambios, a modificaciones legislativas cada vez de vez en cuando. Es que mientras que estamos tramitando el Plan General de Ordenación Urbana, resulta que ha cambiado la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, ha cambiado en al menos 3 ocasiones y ya se está proponiendo una 4ª modificación. Con lo cual cambia las reglas de juego, los ayuntamientos tenemos que movernos, y el resultado definitivo, ¿cuál es? Pues el resultado definitivo es que en Almería, creo, no me quiero equivocar, pero creo que hay 3 municipios que tienen un Plan General de Ordenación Urbana aprobado después de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. De 100
Ya no recuerdo cuánto era. De 105 municipios que 105 tenemos. municipios. Era 102 más 102 más las dos entidades, 104. 104. Bueno, pues de 104 núcleos urbanos que tenemos, de municipios que tenemos en la provincia, resulta que hay 3-4 planes generales aprobados en la provincia, con lo cual pues no funciona el sistema. No es que no funcionen los 104 ayuntamientos, lo que no funciona es el sistema. Y el Ayuntamiento de Almería pues ha sido uno más, una víctima más del sistema, un sistema de competencia en urbanismo que tiene la comunidad autónoma, que no se han ejercido, creo yo, de una manera, como decía, diligente, de una manera ágil, transparente, rápida. ¿Voluntad política, Miguel Ángel? Pues yo ya desconfío de todo, porque en fin, se habla de la ley, que cambia la ley, pero esto 15 años con el mismo plan general de ordenación para intentar modificar. Yo creo que en Almería no ha habido voluntad política que en la Junta de Andalucía no ha habido voluntad política para aprobarle un plan general a la ciudad de Almería. Creo que es manifiesto y que por tanto tantas idas y venidas, tantos cambios de rumbo, cambios de timón, que han hecho que Almería no haya podido contar con un plan general. Yo creo que, y lo decía hace una semana o dos, estamos ante un momento decisivo, con lo cual ya no podemos, yo no voy a estar engañando a los ciudadanos, no voy a estar dando tumbos, y lo que creo que hay que hablarle muy claro a los almerienses. Y le va a hablar su ayuntamiento, yo por supuesto lo voy a hacer, porque además tengo la orden directa del alcalde, en este sentido pues ser muy claro y muy transparente y no engañar a nadie, y lo que pedimos es que la Junta también lo haga. Si Almería tiene opciones a tener un plan general que nos dé seguridad jurídica para que los ciudadanos de Almería podamos emprender, podamos invertir y podamos crecer como se demanda de una ciudad de 200.000 habitantes, que nos lo digan. Y si eso no va a ser posible, que nos lo digan también, que no estén esperando a que sea el ayuntamiento el que arroje la toalla, a que sea la ciudad de Almería a la que arroje la toalla después de estrellarnos contra un muro tropecientas veces. Y es verdad que nos hemos estrellado ya demasiadas veces y debemos de seguir intentándolo. Pero los almerienses no tenemos que ser, y Almería no tiene que ser quien arroje la toalla. Por eso yo lo que pido aquí es claridad. Si vamos a tener opciones de tener un plan general, que se nos diga en la próxima reunión del viernes, y si no hay posibilidades, si hay dificultades, que por lo que sea, porque alguien no habrá hecho bien su tarea de legislar o de desarrollar la ley conforme a lo que establecen en sus competencias, pues tendrá cada uno que asumir su parte de culpa, y tendremos que explicarle a los almerienses que no tenemos un plan general, bueno, pues porque no hemos hecho las cosas en el pasado como debíamos de hacerlas. Sobre todo porque, ya digo, que en este caso, para la gente que viene a invertir a la ciudad de Almería, lo que sí hay algo que espanta la inversión es la inseguridad jurídica. Y nosotros intentamos, con un elemento como es la modificación del planeamiento, en este caso del Plan General de Ordenación Urbana, dotar de seguridad jurídica a la ciudad de Almería. No obstante, ante esa situación, las pegas que ha puesto la Junta de Andalucía siempre al Plan General de Ordenación Urbana, que si ramblas, que si agua, que si falta de no sé, ¿son nimiedades para lo que el Ayuntamiento de Almería necesita realmente? Es que yo creo que las pegas que hoy se están poniendo encima de la mesa no son las pegas que se ponían hace 15 años. Yo leí unas declaraciones del señor Mejino hace unos meses, que decía que el Plan General de Ordenación Urbana que hoy del que se está hablando hoy, del que está encima de la mesa, se parece como un huevo a una castaña al que él inició, y lógicamente así es. Como consecuencia de esa continua continuas pegas que se han ido poniendo, continuos obstáculos, continuas barreras a la iniciativa que el ayuntamiento ejercía, porque era su competencia, de plantear una ordenación urbana para la ciudad, pues como consecuencia de ir sorteando esas pegas, de ir intentando, pues al final, efectivamente, el plan que hoy estamos debatiendo se parece como una castaña al que inició la ciudad de Almería hace 15 años. Y el problema es que hoy se nos ponen pegas en cuanto a las ramblas, por ejemplo, pero es que esta pega no aparecía hace un año, no aparecía hace 2 años. Hace 2 años el problema para no aprobar un plan general era otro. El problema para no aprobar un plan general hace unos años pues fue todo el tema de la molineta, claro, de los espacios verdes, de la altura que tendrían los edificios que se podían poner allí. Anteriormente, pues fue la zona inundable del río Andará, algo que hizo desechar una opción como era crecer en la Vega de Allá para crecer por la zona norte de la ciudad. En definitiva, hemos ido adaptando a los almerienses, hemos ido buscando
la senda porque se nos ha ido marcando hasta que ya hemos llegado a un punto que es que el margen de maniobra, íbamos por una autopista de 10 carriles y ya vamos por un callejón prácticamente sin salida, donde no tenemos mucha opción de cambiar. Y esto es un ejemplo muy gráfico de que cómo se nos han ido acotando y cerrando puertas, pues, como decía, porque creo que no ha habido voluntad de aquí para atrás. Nos queda una vía de escape. Y nos queda esa y no más. Ya no nos queda una autovía de 10 carriles, nos queda un carril de dirección única. Y nosotros lo que queremos decir es, si ese carril va a llegar a buen puerto, que nos lo digan. O si ese carril al final termina en una carretera que no lleva hacia ningún puerto, los almerienses tenemos derecho a saber que tenemos que optar por otra alternativa, que tendremos que decir que es que los almerienses no tenemos derecho a tener un plan general que ordene nuestra ciudad para los próximos 20 años. Pues tendremos que asumir cada uno nuestra responsabilidad en eso y tendremos que explicarle a los almerienses por qué Almería no tiene capacidad o no tiene posibilidad de tener un plan general de ordenación urbana. No obstante, ¿qué ha cambiado en tu actitud, en la actitud en este caso? Es decir, estoy viendo que la cosa no va funcionando, ¿por qué no me habla? Porque cuando salías de las reuniones anteriores, pues decías que parece que los técnicos se podían poner de acuerdo, que era positivo, que había un avance, vino el consejero, ha habido muchas reuniones, buen rollo, buen feeling. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, a mí, al alcalde de la ciudad, y yo estaba en la reunión presente, se le dijo por parte del consejero de Ordenación Urbanística y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que en el plazo de un año teníamos que tener el plan general. El plazo de un año venció prácticamente en diciembre pasado, enero del año pasado. Y la realidad es que un año después no es que no tengamos plan general, es que no hemos andado absolutamente nada. Nosotros hicimos un trabajo, se nos plantearon los problemas de los cauces de avenidas de Río de Rambla, presentamos un documento hace 2 meses donde de manera técnica pues poníamos una serie de alternativas, yo creo que muy consecuente, y creo que fue bien recibida por parte de la Junta de Andalucía. ¿Cuál es mi espíritu ante la reunión del viernes? Bueno, pues yo voy expectante porque creo que con voluntad política Almería puede tener un plan general. Y la voluntad, bueno, lo que sí tengo claro es que el Ayuntamiento de Almería, y como decía, esto no es una cosa mía, es una cosa de los últimos 15 años, lo hizo la corporación que presidía Luis Rogelio Rodríguez Comendador, primero con Juan Mejino como concejal de urbanismo, luego que presidía el mismo Luis Rogelio con Pablo Enzal, luego con Ramón y ahora la que preside Ramón, en la que yo soy el concejal de urbanismo, de desarrollo urbano como la llamamos ahora. Vivienda y desarrollo urbano. Yo creo que esto es un trabajo que el Ayuntamiento de Almería ha hecho todo lo que está en su mano para tener un plan general. Y eso los almerienses lo saben. Y otra cosa es que, como decía, ese muro infranqueable con el que nos hemos topado tantas veces pues haya hecho que estemos 15 años después en una situación casi de no retorno. Yo, por lo pronto, pues estamos analizando qué tipo de salidas podemos dar, teniendo en cuenta que a lo mejor, pues, si no es posible que tengamos un plan general, pues tendremos que jugar con eso y Almería tendrá que ver cómo hace frente a una serie de retos de futuro. Hoy no tenemos suelo industrial en la ciudad de Almería, hoy es imposible que ninguna industria, cuando somos la cuna, somos el origen de una industria tan potente como la agroalimentaria, que es la despensa de media Europa, y que Almería debe de aspirar a tener muchas empresas de base tecnológica como consecuencia del buen uso que hacemos del agua, del buen uso que hacemos de la energía solar o del buen uso que hacemos del cultivo bajo plástico. Eso es un conglomerado que sin duda debería de poner a Almería en punta de lanza. Deberíamos ser punteros en cuanto a todo un sector agrotecnológico que debería ser una industria de referencia en la ciudad de Almería y que debería ser de referencia a nivel incluso mundial. Para eso hace falta suelo industrial, que no tenemos, que no hacen falta viviendas, que en Almería no estamos hablando de hacer un plan general para construir más viviendas, que lo que recogemos en este plan general para los próximos 20 años es la construcción de 15.000 viviendas, que es lo que queda por construir del plan general del año 89. Con lo cual, perdón, del año 98. Con lo cual, que no estamos proponiendo un plan de urbanización y de expansión, de edificación residencial, no. Lo que estamos planteando es un plan general que resuelva una serie de problemas puntuales que hace que hoy muchos almerienses no puedan
o sea, se vean y afectan en el día a día, por ejemplo, en el barrio de Castel de Rey, en Cuadra de los Medina, en una serie de núcleos, en La Juaida, que tienen problemas provocados por no tener un plan general de ordenación urbana, da salida a una serie de convenios urbanísticos que tenemos recogidos y, sobre todo, plantear una serie de crecimientos en cuanto a suelo industrial, porque Almería hoy no tiene ni un solo metro para acoger una fábrica, una industria o cualquier otro recurso productivo que pueda ser beneficioso para la ciudad en nuestro término municipal. Y la última, Miguel Ángel, hablando de vivienda, el Ayuntamiento de Almería va a fomentar el alquiler de las viviendas municipales. Bueno, esto como consecuencia de una moción de Izquierda Unida en el pleno pasado lo estuvimos debatiendo. Nosotros, el planteamiento que hicimos desde el equipo de gobierno municipal fue que estamos de acuerdo en que hay que hablar. Sí. Yo tendí la mano a Izquierda Unida, que era el proponente de la moción, pero también al resto de grupos que están en el plenario, al Partido Socialista y Ciudadanos, para que nos sentemos a ver cuál tiene que ser la política de vivienda municipal, teniendo en cuenta que tenemos una competencia reducida, teniendo en cuenta que la competencia en materia de vivienda es autonómica. Por eso me enfadó mucho que el representante del Partido Socialista nos llamara a ponernos manos a la obra y que hacemos a trabajar y que nos pusiésemos en marcha. La competencia, según el Estatuto de Autonomía, es exclusiva de la Junta de Andalucía, pero bueno, aquí en Almería, en la ciudad de Almería, quien construye vivienda de protección oficial no es la Junta, ni las va a construir, las construye el Ayuntamiento, o sea que no tenemos que ponernos en marcha, quien tiene que ponerse en marcha es otra gente. Nosotros estamos cumpliendo, porque yo decía que sin duda hay un problema de acceso a la vivienda en la ciudad de Almería y que por tanto el Ayuntamiento, al ser un problema de almerienses, no podíamos estar ajenos a esa realidad social. Por tanto, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a atajar ese problema. Y es verdad que el mercado de la vivienda ha cambiado en los últimos años. Si bien es cierto, hace 5 o 6 años los españoles, los almerienses, buscábamos, y prácticamente nuestra prioridad era absoluta en torno a que queríamos una vivienda en propiedad. Hoy, pues bueno, esas condiciones han cambiado, hay dificultad para acceder al crédito, hay trabajos que son más inestables que hace unos años. En definitiva, la crisis nos ha hecho que la posibilidad de una pareja joven de emanciparse y de formar una familia lo tengan complicado para adquirir una vivienda en propiedad, y que por tanto el mercado del alquiler pues sea una opción hoy ya muy en la mente de la persona que quiera hacer un proyecto familiar, un proyecto vital fuera del hogar paterno, ¿no? Y por tanto, pues eso que es una realidad en Almería y que es una realidad en toda España, que se ha convertido en una realidad hoy, después de esta crisis tan profunda que hemos sufrido, pues que habrá que plantearlo en el seno del Consejo de Administración de la empresa de Almería 21, que es la empresa con la que el Ayuntamiento de Almería lleva a cabo su política de vivienda, y que yo estoy dispuesto a plantearlo, a verlo y sin duda pues afrontar un problema, como decía, que es de los almerienses, que por tanto es un problema de su ayuntamiento y que no podemos ser ajenos. Por tanto, en ese sentido, más y más receptividad, y vamos a replantearnos pues la política de vivienda en todos los términos. Siempre, y yo dije y puse esa premisa, siempre y cuando no pusiésemos en riesgo las finanzas de la sociedad municipal Almería 21, porque, en fin, yo creo que primero tenemos que ser serios, que tenemos que hacer una serie de análisis, de estudios de qué nos puede costar, de cómo podemos ir, y oye, habrá que poner recursos públicos, que habrá que buscarlo, habrá que poner presupuesto público, pero siempre sin comprometer las finanzas de la sociedad. Pues Miguel Ángel Castellón, concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Almería, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros, en cuanto tu agenda te lo permita, y más teniendo las noticias que vamos a conocer a partir de dentro de 48 horas, cuando te vuelvas a reunir con la Junta de Andalucía. Las puertas abiertas de Inter Almería para contárselo a todos los almerienses. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nomás que nos queda desearles que pasen una feliz noche.